Esa es la idea aquí. Nos enamoremos de esta Creo que materia. no. La meta mía Pero ese tema está muy caliente. Tengo que ir con la mano. la meta mía es esa, que al Ya. final les quede gustando muchísimo Estoy los viendo, costos, ¿cierto? que se enamoren de ellos. ¿Listo? Eso, Muy bien. pues, solo los costos. De todo, de todo. Voy a volver a compartir No, no, entonces. los costos no más. eh, Ahí estamos de nuevo. Para Vemos los la costos no hagan presentación. daño, pero ¿Sí la estamos viendo? Sí, sí, señor. profe, sí. Sí, Ok, profe. vamos a seguir. Señor. Entonces, quedamos claro que cualquiera de estos conceptos es susceptible de ser costo o gasto dependiendo con qué departamento está relacionado, ¿sí? Vamos a ver. Ya entrando un poco en el tema contable, pues vamos a mirar qué es la contabilidad financiera y qué es la contabilidad de costos. Obviamente, costos tiene un proceso. No es solo calcularlos y saber cuánto me cuesta, sino también registrarlos, ¿cierto? También llevarlo a la contabilidad. La contabilidad financiera es la contabilidad general, ¿cierto? Y donde se sacan los diferentes informes para los diferentes usuarios de la información. Esta es la contabilidad grande de la empresa, ¿cierto? ¿Y quiénes son los interesados en esa contabilidad? Pues interesados en esa contabilidad tenemos personal interno y externo, ¿cierto? Agentes internos y externos. La contabilidad reporta informes para los administradores, para los dueños, pero también hay interesados en ellos terceros ajenos a la organización, como la DIAN, como los bancos, como los proveedores, como posibles inversionistas, ¿sí? Entonces, esos son los usuarios de la contabilidad financiera. ¿Cuál es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es un segmento de esa contabilidad financiera, es solo una partecita que se encarga del registro ordenado y clasificación de los costos con el objetivo de determinar el costo unitario de un producto o servicio. ¿Recuerdan ahora que hablábamos de la chancla? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad de costos? El principal objetivo, el primero, determinar cuánto me costó fabricar esa chancla, ¿cierto? O esa sandalia. ¿Cuánto me cuesta a mí fabricar? Porque derivado de eso yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, ¿en cuánto la voy a vender? Si yo no sé cuánto me costó fabricarla, ¿cómo le voy a fijar un precio de venta? Sin saber si estoy ganando o estoy perdiendo y cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Objetivos. Hasta me quedó mal. Muy bien. Entonces, como les decía, el principal objetivo es determinar de la forma más precisa posible cuál es el costo unitario de un producto, de fabricar un producto o prestar un servicio, ¿cierto? Ese es el primero. Ojo, de la forma más precisa posible. Tampoco estamos hablando que sea una ciencia exacta. Los costos no son exactos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos podido resolver el problema gravísimo que sugieren los costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, si nosotros en una empresa fabricamos, vamos a poner una empresa de calzados, ya que hemos estado hablando toda la noche de eso. Imagínense que fabricamos un lote de sandalias, fabricamos un lote de tenis para hombre, fabricamos un lote de tenis para mujer, fabricamos un lote de botas femeninas y fabricamos un lote de botas masculinas. ¿Cómo saber a ciencia exacta qué por proporción de la factura de la energía le tenemos que cargar a una bota, a un par de botas, a un par de tenis o a un par de sandalias, que sea exacto, que yo diga, yo sé que en la fabricación de estas botas exactamente me consumí tantos kilovatios de energía.
¿Será posible? Está muy difícil. No, muy difícil. Es muy complejo. Difícil. O sea, a mí me llega la factura de la energía, pero yo no sé cuántos kilovatios me consumí esa energía. Es más, hay una energía que se consume con la luminaria de la bodega y esa luminaria de la bodega me ilumina todos los procesos, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuántos kilovatios de los que se consumieron las luminarias son los que le voy a cargar a cada producto? Exactamente, rayadito, que yo diga, yo puedo dar fe de que eso es exacto. Es muy complejo. La verdad, eso no se ha solucionado. Pero sí podemos tener una cercanía a lo que puede ser más real, ¿no? Entonces, por eso nos dice lo más preciso posible. No estamos hablando de una ciencia absolutamente exacta, pero sí lo más preciso posible. Permite servir como herramienta de control al interior de la empresa y también como fuera de ella, o sea, controlar los inventarios y los costos que estamos manejando. Brinda información de costos a los diferentes niveles de la administración para llevar a cabo funciones de planeación y ayuda a determinar el precio de venta, entre otras. Es decir, me permite saber en cuánto tengo que vender el producto porque ya sé cuánto me cuesta, ¿cierto? Y determinar el margen. Adicional a eso me permite la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo sé cuánto me cuesta un producto, puedo saber si me sale mejor comprarlo o fabricarlo. Por decir algo, si yo fabricando las sandalias me doy cuenta que a mí me cuesta 20.000 pesos fabricarla, pero el mayorista las vende a 15.000, pues para mí que es más rentable no fabricarle, comprárselas a él y comercializarlas o no. ¿Sí? E inclusive maquilar procesos. Si hay procesos que a mí me salen muy costosos, entonces yo puedo subcontratarlos con otra persona que sea especialista en esos procesos, ¿no? Yo puedo darme cuenta que tengo procesos que me está elevando mucho el costo del producto y puedo maquilarlo. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Pero pues preguntas como tal, no. No, muy bien, perfecto. Recuerden que de todas maneras, en el momento en que tengan preguntas, pueden lanzarlas, no importa que me interrumpan. Vamos a entrar a trabajar un tema muy Pero qué pena interesante. ¿Cómo dices? Bueno, continúo. Pues para uno contar qué tanto ¿Qué tanto qué? pues, sino que pues ahora las empresas están tomando muchos como por metros cuadrados en cuanto a los costos a veces. Es dependiendo del costo que estés distribuyendo. Por ejemplo, el arrendamiento es un costo que fácilmente se puede distribuir en función de los metros cuadrados, ¿sí? Porque tú puedes tomar la medida de cuántos metros cuadrados ocupa tu área de producción y cuántos metros cuadrados tu área de administración y ventas, ¿sí? Pero no estoy muy seguro de que eficiente sea distribuir la energía, por ejemplo, en metros cuadrados o distribuir, por ejemplo, la mano de obra en metros cuadrados, ya mediríamos en horas. Hay una teoría, un sistema de costos. Vamos a ver que en este costos por orden de producción lo que hacemos es todos esos costos que son diferentes, unificarlos y distribuirlos con base en un mismo elemento, por decir algo. Cogemos la energía, el arrendamiento, los seguros y todo lo distribuimos con base en los metros cuadrados o con base en las unidades o con base en las horas trabajadas. Pero hay una metodología llamada costos basados en actividades que lo que nos sugiere es tener una base para cada costo o consumo de recursos por cada actividad. Entonces ya ahí sí vamos a poder decir, mire, es que la energía la vamos a distribuir en kilovatios, el arrendamiento en metros cuadrados, la mano de obra en horas, la vigilancia también en metros cuadrados,
el combustible en función de los galones consumidos. Digamos que es una metodología avanzada, ustedes posiblemente más adelante van a trabajar con ella. ¿Resuelvo con eso tu duda? Sí, señor, gracias. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los elementos del costo? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de determinar el costo de un producto? Pues el primer elemento del costo es la materia prima directa, ¿sí? ¿Y qué es la materia prima directa? Son aquellos materiales o aquellos productos que utilizamos para fabricar el bien final, ¿cierto? Y que son fácilmente identificables, medibles y cuantificables para el producto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una camisa, de una confección de camisa, ¿cuál puede ser la materia prima directa? La tela, ¿cierto? Nosotros podemos definir cuántos metros de tela se lleva una camisa. Relativamente sí, ¿cierto? Los botones, por ejemplo, cualquier persona podría decir cuántos botones tiene una camisa sin mayor estudio. Claro. Exactamente. Esa es la materia prima directa. ¿Cuáles son los costos directos? Esos que son fácilmente identificables, inmedibles, reconocibles con el producto. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa. Y cuando hablamos de mano de obra directa, nos referimos al trabajo efectivamente desarrollado para fabricar el producto. Generalmente la mano de obra se mide en unidades de tiempo. Entonces, ¿qué es la mano de obra directa? Las horas que las personas de producción le dedican a fabricar el producto. Si seguimos hablando de la camisa, es el tiempo que dedican las personas a confeccionar la camisa, ¿cierto? Esa es la mano de obra directa, se mide en unidades de tiempo. Y el último concepto son los costos indirectos de fabricación. Estos costos indirectos de fabricación se componen de tres partes. Primero, la materia prima indirecta. Fíjense que esta materia prima es diferente de la de arriba. Esta es la directa, la de abajo es la indirecta. ¿Cuál es la materia prima indirecta? Esa materia prima indirecta es aquellos materiales que sabemos que están en el producto, pero que no son fácil medirlos ni cuantificarlos a la hora de determinar el costo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que la camisa tiene hilo? ¿Por donde se cose o no? Se debe haber consumido hilo, ¿cierto? Mirando ustedes una camisa, ¿podrían determinar fácilmente cuántos metros de hilo tiene? No. Ah, no, es que ya no. No. Ya es más complejo, ¿cierto? Ya es más complejo medir. ¿Y será que si nosotros tenemos en la empresa, fabricamos camisas, será que una camisa tiene exactamente la misma cantidad de hilo que otra? Si son de como la misma referencia, de pronto, pero si son diferentes estilos, no. Puede que sea la misma, pero garantizar que milímetro a milímetro tienen la misma cantidad de hilo es osado o no. No. No, no es posible. Ahora, por ejemplo, pensemos en una de esas sillas en la que ustedes se sientan en la universidad y se van a sentar a conversar conmigo cuando regresemos. Pensemos en esas sillas. Una materia prima indirecta. Ven ustedes que la parte metálica, la parte de los tubos de esas sillas están pintadas. Sí. ¿Cuánta pintura tiene una silla de esas? Complejo, ¿cierto? ¿Y será que si miramos una silla y la otra tienen exactamente la misma cantidad de pintura? Unas son más negritas, las otras no tan.
Entonces pensemos en que vemos y sabemos que allí está esa materia prima, ¿cierto? Pero ya no es tan fácil medir qué cantidad de materia prima lleva, ¿cierto? Pero sabemos que allí está. Esa es la materia prima indirecta. Ahora vamos al segundo componente de los costos indirectos de fabricación, que es la mano de obra indirecta. ¿Cuál es la mano de obra indirecta? Es la gente que trabaja en producción, pero que no fabrica el producto, o el tiempo de los que fabrican el producto que no están dedicados a fabricar el producto. Voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes que las fábricas de muebles generan un desperdicio, un ripio de madera comúnmente conocido como ¿qué? Acerrín. Como acerrín. Muy bien, perfecto. Cisco. O el cisco también es llamado así. Piensen ustedes que ustedes trabajan en una fábrica de muebles, ¿cierto? Entonces, tienen una persona encargada de trabajar en una máquina llamada sierra que corta la madera para fabricar los muebles, ¿cierto? A medida que esa persona va cortando madera para fabricar los muebles, la máquina va generando este acerrín, este cisco, y eso se vuelve unas montañas de acerrín al lado de la máquina, ¿cierto? Que por un lado van a dificultar el trabajo, por el otro pueden generar daños y por el otro puede generar un incendio, ¿no? Entonces, por seguridad, ustedes le van a decir a la persona que trabaja en esa máquina, le van a decir, mire, una hora antes de terminar su turno de trabajo, si su turno es de 8 horas, usted va a cortar madera 7 horas y una hora antes de tener que irse para la máquina y la deja limpia, retira todo ese acerrín, lo guarda en unos costales para que mañana cuando empiece a trabajar nuevamente la máquina esté limpia, ¿cierto? Quiere decir que esa persona que ustedes tienen contratada trabajó 7 horas fabricando muebles y una hora haciéndole aseo a la máquina. ¿Estoy claro? Sí. Ok. Sí, señor. Esas 7 horas que él trabajó van a ser mano de obra directa, las que él trabajó cortando las maderas para el mueble, ¿cierto? Pero esa hora que no estuvo fabricando muebles, sino limpiando la máquina, es una hora de mano de obra indirecta. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando a esta persona se le vara la máquina? Entonces no puede seguir fabricando muebles, ¿cierto? La máquina está varada. Normalmente las empresas industriales cuentan con mecánicos para esos casos. Los mecánicos se encargan de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas. Entonces, si la máquina se vara, normalmente llamamos al mecánico, pero el operario, la persona que maneja la máquina, acompaña al mecánico y le ayuda al mecánico en el proceso de reparación. Porque finalmente, ¿quién tiene que dar fe de que la máquina sí está funcionando bien? ¿Quién es el que sabe? El mecánico, el operario, ¿cierto? El operario que es el que opera la máquina es el que puede decir al fin de cuentas si quedó buena o no. Entonces, normalmente el operario se está con el mecánico el tiempo que dure la reparación, ayudándole y verificando que la máquina quede bien. Si la reparación duró 1, 2 o 3 horas, son 3 horas que esta persona no estuvo fabricando muebles, por decir el caso, ¿no? Pero tampoco estaba perdiendo el tiempo, porque sí, cierto, ya no era mamando gallo como dicen vulgarmente, estaba trabajando. Entonces, esas 3 horas van a ser mano de obra indirecta. También el tiempo del mecánico. ¿Será que nosotros el mecánico lo contratamos para que fabrique muebles? No. No. No, yo no lo contrato para que fabrique muebles, yo lo contrato para que me tenga las máquinas bien para fabricar muebles. Entonces, todo el sueldo que gana el mecánico es mano de obra indirecta, porque él no está fabricando el producto, pero está haciendo una actividad relacionada con el departamento de producción importantísima y necesaria para que la empresa funcione bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí.
Muy bien. Y el último concepto de los CID son los costos indirectos de fabricación, otros costos indirectos. Se me fue la palabra y es otros costos indirectos de fabricación. Dentro de esos otros costos indirectos de fabricación, ¿qué va? Los servicios públicos, el arrendamiento, las depreciaciones, los seguros de planta, la vigilancia, el consumo de repuestos e insumos, todo lo demás que no sea materia prima directa, ni mano de obra directa, ni materia prima indirecta, ni mano de obra indirecta, ¿sí? Y todo aquello que necesitamos para producir, pero que no se clasifica dentro de estos otros conceptos que tenemos. Muy bien, ¿hay preguntas? Entonces, ¿quedamos en qué? No. Los elementos del costo en realidad son 3. Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y los costos indirectos de fabricación se componen de 3 partes. La materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Costo primo y costo de conversión. Son dos conceptos que se manejan para facilitar el análisis. ¿Cuál es el costo primo? Es la sumatoria de los dos primeros elementos del costo, es decir, materia prima directa más mano de obra directa. Cuando digo la sumatoria es sumarlo. Materia prima directa más mano de obra directa. Y el segundo, que es el costo de conversión, es la sumatoria de los dos últimos elementos del costo, es decir, sumar la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo se clasifican los costos según la relación con el volumen de producción? ¿Qué costos tenemos? Primero, tenemos los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Son aquellos que permanecen constantes en volumen en función del nivel de producción, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos que no importa yo cuánto fabrique, son iguales. ¿Qué ejemplo me pueden dar de estos costos? Ya van los servicios. El arrendamiento. El arrendamiento, muy bien. Claro, el arrendamiento, muchachos. Si yo arrendo una bodega para fabricar camisas y me la arriendan en 1.000.000 de pesos, yo pago 1.000.000 de pesos, así fabrique una camisa, o así fabrique 1.000 camisas, o así fabrique 10.000 camisas. No importa yo cuántas camisas fabrique, el arrendamiento es 1.000.000 de pesos. Y eso es lo que voy a tener que pagar. Esos son los costos fijos. Otro ejemplo de costo fijo es la depreciación por línea recta, la depreciación lineal. Cuando yo deprecio los activos en una tasa constante a lo largo del año, pues mi maquinaria se deprecia igual, no importa cuánto fabrique. Los siguientes son los costos variables. Estos costos presentan variaciones a medida que el nivel de producción cambia. ¿Qué ejemplo tenemos de costos variables? Ellos podrían ser los servicios, ¿no? Los servicios públicos podrían ser, claro, por ejemplo, la energía. Si yo fabrico más, consumo más energía, y si fabrico menos, consumo menos energía. ¿Qué otra cosa? Otro ejemplo. Pensemos en la materia prima. Los insumos. Si yo fabrico poquito, utilizo poquita materia prima, ¿cierto? Pero si fabrico mucho, necesito mucha materia prima. Entonces es variable, ¿cierto? Si yo fabrico poquito, utilizo poquito. Si yo fabrico mucho, utilizo mucha. Entonces la materia prima es variable. Ahora, la mano de obra, por ejemplo, ¿será variable? ¿O Los será salarios no, esos hay que pagarlos. Pero no estamos pensando en función del salario, sino el total de la mano de obra. Es decir, si tú vas a fabricar mucho, por más que el salario de las personas sea fijo, vas a necesitar contratar más gente, ¿o no?
Entonces, tu costo de mano de obra se incrementa en función que tienes que pagarle el salario, que igual es fijo, pero a mucha gente, ¿sí? Entonces, a medida que incrementes tu producción, tú vas a tener que contratar más personas y por ende tu costo de mano de obra va a ser mayor. En la medida en que tu producción sea más poquita, pues vas a necesitar contratar menos personas y por ende tu costo de mano de obra va a ser menor. ¿Estoy claro? Sí. Sí. Muy bien. Pero hay otro que son los costos semivariables. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serán los costos semivariables? Un ejemplo de costo semivariable. Dice que presentan un componente fijo y otro variable. ¿Cuáles serán? Ya uno, no activen todos el micrófono al tiempo que no se les entiende. Vamos a poner, producción. vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes se van a ir 3 o 4 meses de vacaciones, ¿cierto? Para lo cual, ustedes saben que su casa va a quedar sola durante 4 meses, entonces van a desconectar absolutamente todos los electrodomésticos, dejan la nevera vacía, la desconectan y bajan los tacos. Es decir, la casa quedó desenergizada. Se van 4 meses. ¿Será que durante esos 4 meses la factura de la energía llega en ceros? No. ¿Por qué? Costo mínimo. Porque, Tiene un No, costo porque le cobran el alumbrado fijo. público. ajá, Tiene un costo mínimo. le cobran en la mayoría de los casos un concepto que se llama cargo fijo, ¿sí? Algo que a veces El aseo. sucede, por ejemplo, también con la factura del gas. Si ustedes miran, el gas tiene un cargo fijo, que si ustedes no utilizan gas en el mes, tienen que pagar eso. Y a ese cargo fijo hay que adicionarle el consumo en metros cúbicos hablando de gas, ¿cierto? Esos son los costos que son semivariables. Tienen un componente fijo, siempre se paga el cargo fijo y a ese cargo fijo hay que sumarle la parte variable que generalmente es el consumo. ¿Estamos? Sí. También sería el aseo también. Siempre lo van a cobrar. El aseo siempre cobran los recibos. Diego, no te entendí muy bien, qué pena. Pero pienso que es Diego, ¿no? No sé si es Miguel, pero no Que entendí. también, pues, sí, pero otro caso ahí sería el del aseo, porque así no haya nadie en la casa, siempre le van a cobrar el aseo. El ¿Cierto? aseo, ajá, el aseo público, exactamente. Por eso decía que están más relacionados con las facturas de los servicios públicos. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Seguimos. Sistemas de costo. El costo por órdenes de producción. Esto es un sistema que se utiliza, los sistemas de costos los utilizamos de acuerdo a la empresa en la que estemos trabajando. Los costos por orden de producción se utilizan para empresas cuya producción es heterogénea, es decir, que fabrican muchos productos, por ejemplo, y que esos productos se fabriquen por órdenes de fabricación. Por ejemplo, cuando ustedes van a una fábrica de muebles, ven que ellos en sus salas de exhibiciones tienen exhibidas salas, comedores, alcobas, y de las salas tienen muchos motivos, y de los comedores tienen muchos motivos, y de las alcobas tienen muchos motivos, ¿cierto? Quiere decir que fabrican diferentes productos, eso es una producción heterogénea. Pero si ustedes van a la fábrica de muebles y dicen, mire, yo quiero esa sala, quiero ese comedor, ellos, ¿qué le dicen? Hay que mandarlo a hacer, ¿cierto? Ya, usted lo manda a hacer y en 15 días se lo entrega. Fabrican por pedidos, por órdenes de producción, generalmente, y es para empresas que fabrican productos diferentes. El otro sistema es por procesos.
Este sistema de costeo se utiliza para aquellas empresas que tienen una producción homogénea, que generalmente los productos que fabrican obedecen al mismo proceso de producción y la línea de ensamblaje es una línea de producción donde todos los productos pasan por diferentes procesos. Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron, en Discovery mostraban la planta embotelladora de Coca-Cola en lata. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo único que hacen es envasar gaseosa en latas, pasan en serie por unas bandas transportadoras a toda velocidad. Ellos fabrican lo mismo. Entonces, aquí el costeo se hace de acuerdo al proceso en el que vaya el producto. Pero se utiliza para empresas que fabrican en serie, que fabrican por cantidades. Costos históricos o predeterminados. ¿Cuáles son los costeos con base histórica? Son aquellos donde el costo se conoce solo al final del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pensar en que ustedes se van a ir a pasear. Ustedes pueden irse a pasear de la siguiente forma: echarse dinero al bolsillo y arrancar, ¿cierto? Y cuando regresen a Armenia, vamos a suponer, si ustedes se llevaron 3 millones de pesos y cuando regresaron les quedaba 200.000 pesos, se dieron cuenta que el paseo les costó 2.800.000, ¿cierto? Pero ¿cuándo se dieron cuenta del costo? Al final, ¿cierto? Cuando llegaron. Hay otra forma que es predeterminado. ¿Y cómo se pueden ir ustedes a pasear? Pues ustedes pueden empezar a llamar y a cotizar desde aquí. ¿Cuánto vale el transporte? ¿Cuánto vale el hospedaje? ¿Qué sitios turísticos hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale la comida? Ustedes desde antes de salir ya saber cuánto van a necesitar. ¿Cuál creen que puede generar un mejor control? El segundo. Predeterminado. Ya tienen sueños, ¿no, niños? Estamos empezando. Natalia. Muy bien. No, niños, esta teoría llega hasta aquí. Básicamente sí, el segundo genera un poco más de control porque yo sé cuánto me voy a gastar desde el principio, cuál va a ser mi costo de producto desde el principio. El otro me genera mayores riesgos. Y quería mostrarles eso. La presentación llega hasta aquí. Nos quedan 5 minuticos para que los dediquemos, si quieren, a preguntas o aportes. Me interesaría mucho saber qué les pareció la tutoría de hoy, si fue muy ladrilluda, si estuvo bien, si quieren aportar algo. Aprovechemos estos 5 minuticos que nos quedan. No, muy bueno. Profe, muy buena. De verdad, muchas gracias. Y, profe, me gustó de que fue muy dinámica, por ejemplo, lo que hizo de los arriendos y lo de los seguros. Qué bueno, qué bueno. La idea es esa, compañeros. El hecho de que la tutoría sea virtual no sugiere que no participemos todos. Y en la medida en que todos aportemos, en que todos hablemos, pues va a ser más dinámica, el tiempo se nos va a pasar más rápido. Miren, ya van siendo las 9:10 de la noche y no sé en qué momento pasó tan rápido el tiempo. Profe, pues a mí personalmente me pareció muy buena la clase. Son conceptos que uno pues como que se tiene que empezar a familiarizar con ellos. Y no, pues agradecerle de verdad que sí, a pesar de que pues, ya llevamos tanto tiempo conectaditos, fue muy chévere la clase. O sea, se hace dinámica, se aprende, se tienen como los conceptos un poquito, ya se va familiarizando uno un poco más con los conceptos. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Quiero agradecerles de verdad el esfuerzo que están haciendo por asistir a estas tutorías y quiero felicitarlos por la constancia y definitivamente se merecen todo un aplauso por la participación activa que tuvieron hoy en la tutoría. Qué rico que así podamos desarrollarla cada 8 días para que sea más ameno. Como les dije al principio, la idea es construir concepto entre todos, ir aprendiendo. Miren que podemos aterrizar los conceptos. Hoy pudimos hacer teoría
sin hacerla ladrilluda, sin hacerla tan compleja, participando entre todos, construyendo entre todos. De eso se trata y me encanta que les haya gustado, muchachos. Este es el abrebocas, aspiro a que sigamos tan entusiasmados con costos hasta el final de las tutorías y que de verdad lo aprovechen y que lo aprendan, que es una rama de la profesión muy bonita. Profesor, una pregunta. ¿La plataforma está toda la teoría que usted nos dio? Pues porque yo le tomé unos pantallazos, pero pues me imagino que ahí está también. Sí, en el módulo encuentras el 90% de la teoría que hablamos. Sin embargo, como les decía, la presentación que les compartí la voy a subir a la plataforma para que la puedan descargar y tener ustedes también. La presentación que íbamos siguiendo se las voy a compartir en la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, niños, muchísimas gracias a ustedes. Recomendarles que por favor sigan juiciosos, quédense en casa, participemos de estos encuentros virtuales. Les reitero lo que les dije desde el principio, cuenten a partir de este momento con un amigo más en lo que yo les pueda servir con muchísimo gusto. Ya tienen mi contacto, mi correo, mi teléfono y nada, nos vemos la otra semana. Que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. Amén, profe, muchas gracias. Descanse. Tanto. Eso es todo. Gracias a Chao, ustedes. muchas Que estén gracias. muy bien. Feliz noche.